norma. A050. Salud. Capítulo 1. Aspectos generales. Artículo 1. Se denomina edificación de salud a toda construcción destinada a desarrollar actividades cuya finalidad es la prestación de servicios que contribuyen al mantenimiento o mejora de la salud de las personas. La presente norma se complementa con las directivas de los reglamentos específicos sobre la materia, promulgados por el sector respectivo y tiene por objeto establecer las condiciones que deberán tener las edificaciones de salud en aspectos de habitabilidad y seguridad, en concordancia con los objetivos de la Política Nacional de Salud. Artículo 2. Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los siguientes tipos de edificaciones: hospital, establecimiento de salud destinado a la atención integral de consultantes en servicios ambulatorios y de hospitalización, proyectando sus acciones a la comunidad. Centro de salud, establecimiento del primer nivel de atención de salud y de complejidad, orientado a brindar una atención integral de salud, en sus componentes de promoción, prevención y recuperación. Brinda consulta médica ambulatoria diferenciada en los consultorios de medicina, cirugía, gineco-obstetricia, pediatría y odontología. Además, cuenta con internamiento, prioritariamente en las zonas rurales y urbano-marginales. Puesto de salud, establecimiento de primer nivel de atención. Desarrolla actividades de atención integral de salud de baja complejidad con énfasis en los aspectos preventivo-promocionales, con la participación activa de la comunidad y todos los actores sociales. Centro Hemodador, establecimiento registrado y con licencia sanitaria de funcionamiento, que realiza directamente la donación, control, conservación y distribución de la sangre o componentes, con fines preventivos, terapéuticos y de investigación. Se establecen dos tipos de centros. A. Centros de hemoterapia tipo primero. Son las organizaciones de salud registradas y con licencia de funcionamiento dependientes técnica y administrativamente de las instituciones médicas o asistenciales. Están destinadas a la transfusión de sangre total o de sus componentes provenientes de un centro hemodador o de un centro de hemoterapia segundo. B. Centros de hemoterapia tipo segundo. Son organizaciones de salud registradas y con licencia sanitaria de funcionamiento, que realizan directamente la captación de donantes infra o extrainstitucional, así como el control, conservación, selección, preparación de hemoderivados y aplicación de sangre o componentes. Artículo 3. Dentro de los alcances de la presente norma se precisan las siguientes definiciones. Núcleo. Área física donde se desarrollan las actividades principales de un hospital. Unidad de emergencia. Unidad operativa que califica, admite, evalúa, estabiliza e inicia el tratamiento a pacientes no programados, con estados de presentación súbita que comprometen la integridad y la vida del paciente y por lo tanto requieren una atención inmediata. Deficiencia. Toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Discapacidad. Restricción o ausencia, debido a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal en el individuo. Minusvalía. Situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que limite o impida el desempeño de un rol que es normal en su caso, en función a su edad, sexo, factores sociales y culturales. Capítulo 2. Condiciones de habitabilidad. Artículo 4. Toda obra de carácter hospitalario o establecimiento para la salud, se ubicará en los lugares que expresamente lo señalen los planes de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano. Los terrenos para las edificaciones de salud se construirán sobre terrenos con las siguientes características. En cuanto a su ubicación. A. Ser predominantemente planos. B. Estar alejados de zonas sujetas a erosión de cualquier tipo, aludes, huaicos, otros similares. C. Estar libres de fallas geológicas. D. Evitar hondonadas y terrenos susceptibles de inundaciones. Evitar terrenos arenosos, pantanosos, arcillosos, limosos, antiguos lechos de ríos y barra o con presencia de residuos orgánicos o rellenos sanitarios. F. Evitar terrenos con aguas subterráneas, se debe excavar mínimo 2 mts. Detectando que no aflore agua. En cuanto a la disponibilidad de los servicios básicos deberán contar con A. Abastecimiento de agua potable adecuada en cantidad y calidad. B. De no contar el núcleo urbano con servicios de desagüe, las aguas servidas previamente tratadas, se evacuarán hacia pozos sépticos y barra o de percolación, para luego derivar los residuos a través de colectores a ríos, riachuelos u otros. C. Energía eléctrica y barra o grupos electrógenos. D. Comunicaciones y red telefónica. En cuanto a su accesibilidad. A. Los terrenos deben ser accesibles peatonal y vehicularmente, de tal manera que garanticen un efectivo y fluido ingreso al establecimiento de pacientes y público.
B. Se evitará su proximidad a áreas de influencia industrial, establos, crematorios, basurales, depósitos de combustible e insecticidas, fertilizantes, morgues, cementerios, mercados o tiendas de comestibles, grifos, depósitos de combustibles, cantinas, bares, locales de espectáculos y en general lugares que puedan impactar negativamente en el funcionamiento de la edificación de salud. En cuanto a su orientación y factores climáticos. A. Protección de vientos dominantes y temperaturas extremas. B. Resistencia a precipitaciones pluviales y granizadas intensas. C. Capacidad para lograr iluminación y ventilación naturales. Artículo 5. Las edificaciones de salud deberán mantener área libre suficiente para permitir futuras ampliaciones y para el uso de funciones al aire libre. Los terrenos deberán ser preferentemente rectangulares con lados regulares y delimitados por dos vías. Artículo 6. El número de ocupantes de una edificación de salud para efectos del cálculo de las salidas de emergencia, pasajes de circulación de personas, ascensores y ancho y número de escaleras, se determinará según lo siguiente. Áreas de servicios ambulatorios y diagnóstico 6, 0 mt2 por persona. Sector de habitaciones, superficie total, 8, 0 mt2 por persona. Oficinas administrativas 10, 0 mt2 por persona. Áreas de tratamiento a pacientes internos 20, 0 mt2 por persona. Salas de espera 0, 8 mt2 por persona. Servicios auxiliares 8, 0 mt2 por persona. Depósitos y almacenes 30, 0 mt2 por persona. Subcapítulo 1. Hospitales. Artículo 7. Los hospitales se clasifican según el grado de complejidad, el número de camas y el ámbito geográfico de acción. A. Por el grado de complejidad. Hospital tipo primero. Brinda atención general en las áreas de medicina, cirugía, pediatría, gineco, obstetricia y odontoestomatología. Hospital tipo segundo. Además de lo señalado para el hospital tipo primero, da atención básica en los servicios independientes de medicina, cirugía, gineco, obstetricia y pediatría. Hospital tipo tercero. A lo anterior se suma atención en determinadas subespecialidades. Hospital tipo cuarto. Brinda atención de alta especialización a casos seleccionados. B. Por el número de camas. Hospital pequeño, hasta 49 camas. Hospital mediano, de 50 hasta 149 camas. Hospital grande, de 150 hasta 399 camas. Hospital extra grande, 400 camas a más. C. Por el ámbito geográfico de acción. Hospital Nacional. Hospital de apoyo departamental. Hospital de apoyo local. Artículo 8. El hospital está dividido en 8 núcleos, como siguen. A. El núcleo de pacientes hospitalizados, es donde residen los pacientes internados durante los períodos de tratamientos. B. El núcleo de pacientes ambulatorios, es donde acuden los pacientes para consulta y examen. C. El núcleo de ayuda al diagnóstico y tratamiento, es donde acuden los pacientes hospitalizados y ambulatorios, para el diagnóstico y tratamiento. D. El núcleo de servicios generales, es donde se brinda apoyo a las diferentes áreas del hospital para su funcionamiento integral. E. El núcleo de administración, es la zona destinada a la dirección y administración general del hospital. F. El núcleo de emergencia, es donde acuden los pacientes en situación de emergencia que puede poner en riesgo su vida. G. El núcleo de atención y tratamiento, es donde se ubican las unidades de centro quirúrgico y centro obstétrico. H. El núcleo de confort médico y personal, es donde se ubica la residencia para el personal médico, como vestidores, comedores entre otros. Artículo 9. En un hospital existen 7 tipos de flujos de circulación, en función del volumen, horario, confiabilidad y compatibilidad. A. Circulación de pacientes ambulatorios. B. Circulación de pacientes internados. C. Circulación de personal. D. Circulación de visitantes. E. Circulación de suministros. F. Circulación de ropa sucia. G. Circulación de desechos. La finalidad primordial de los estudios de los flujos de circulaciones es la obtención de una vía óptima de relación de las unidades de atención del hospital. La zonificación adecuada de cada unidad debe permitir reducir al mínimo el flujo de circulación. El mayor volumen de circulación, lo constituyen los pacientes ambulatorios y los visitantes. Las circulaciones de los pacientes hospitalizados y ambulatorios debe planearse con la finalidad que en lo posible se mantenga la separación del tráfico de estos pacientes y que permitan el movimiento eficaz de suministros y servicios en todo el hospital. Es preciso que el tráfico de pacientes ambulatorios no ingrese al hospital y que los enfermos hospitalizados no se mezclen con el tráfico hospitalario.
Dado al denso tráfico de visitantes que acuden al hospital, en el diseño se debe tener presente la necesidad de apartar en lo posible el tráfico de visitantes de las funciones cotidianas del hospital. Artículo 10. Según los flujos de circulación externa es necesario considerar los ingresos y salidas independientes para visitantes en las unidades, pacientes, personal, materiales y servicios. Hacia las unidades de emergencia, consulta externa, hospitalización, servicios generales y también la salida de cadáveres. Artículo 11. Las áreas de estacionamiento de vehículos deberán cumplir con los siguientes requisitos. A. Estar separadas para personal del hospital, visitantes y pacientes ambulatorios. B. Considerar un vehículo por cada cama hospitalaria. C. Establecer espacios reservados exclusivamente para los vehículos de las personas con discapacidad. Estas zonas deben construirse en forma tal que permitan adosar una silla de ruedas a cualquiera de los lados del vehículo, con el objeto de facilitar la salida y entrada de estas personas. D. La superficie destinada a este tipo de estacionamiento no debe ser menor del 5% del total, y estar situado lo más cerca posible del ingreso principal y de preferencia al mismo nivel que ésta. Artículo 12. Los flujos de circulación interna deben considerar. A. Protección del tráfico en las unidades como centro quirúrgico, centro obstétrico, unidad de terapia intensiva, neonatología y emergencia. B. Evitar el entrecruzamiento de zona limpia y sucia. C. Evitar el cruce con pacientes hospitalizados, externos y visitantes. Artículo 13. Los pasajes de circulación deberán tener las siguientes características. A. Para pacientes ambulatorios un ancho mínimo de 2,20 metros. B. Los corredores externos y auxiliares destinados al uso exclusivo del personal de servicio y barra o de cargas deben tener un ancho de 1,20 metros. C. Los corredores dentro de una unidad deben tener un ancho de 1,80 metros. D. La circulación hacia los espacios libres deberá contar con protecciones laterales en forma de baranda y deberán estar protegidos del sol y las lluvias. Artículo 14. La circulación vertical de pacientes a las unidades de hospitalización se hará mediante escaleras, rampas y ascensores. A. Escaleras. Las escaleras de uso general tendrán un ancho mínimo de 1,80 metros entre paramentos y pasamanos a ambos lados. En las unidades de hospitalización la distancia entre la última puerta del cuarto de pacientes y la escalera no debe ser mayor de 25,00 metros. Las escaleras de servicio y de emergencia tendrán un ancho mínimo de 1,50 metros entre paramentos y tendrá pasamanos a ambos lados. El paso de la escalera debe tener una profundidad entre 28 y 30 cms. Y el contrapaso entre 16 y 17 cms. B. Rampas. La pendiente de las rampas será la indicada en la norma A120 accesibilidad para personas con discapacidad. El ancho mínimo entre paramentos será de 1,80 metros para pacientes y de 1,50 metros para servicio. El acabado del piso debe ser antideslizante, y deberá tener barandas a ambos lados. C. Ascensores, deberán proveerse en todas las edificaciones de más de un piso. Artículo 15. El traslado de ropa sucia se hará mediante bolsas acondicionadas con indicación de su contenido. La disposición de basura y material de desecho se hará en bolsas plásticas, debiendo tener un montacargas específico, e identificando el tipo de desecho no está permitido el uso de ductos para basura o para ropa sucia. Artículo 16. Los espacios constituyentes de un hospital deberán estar organizados de manera de reducir al mínimo las interferencias entre las diferentes unidades que lo conllevan. Se reconocen 12 unidades cuyas características principales se describen a continuación. A. Unidad de administración. Estará situada cerca a la entrada principal, no debiendo ser un pasaje hacia otras unidades. B. Unidad de consulta externa. Deberá contar con un acceso directo e independiente. Estará ubicado en el primer nivel y separada de la unidad de hospitalización. Los consultorios deben ubicarse agrupados en consultorios generales y consultorios especializados. C. Unidad de ayuda al diagnóstico y tratamiento. Estará integrado por los departamentos siguientes: Medicina física y rehabilitación, banco de sangre, hemoterapia, farmacia, patología clínica, diagnóstico por imágenes, anatomía patológica y velatorio D, unidad de emergencia E, unidad de centro obstétrico y neonatología F, unidad de centro quirúrgico G, unidad de cuidados intensivos H, unidad de hospitalización I, unidad de confort personal J, unidad de vivienda K, unidad de enseñanza e investigación L, unidad de servicios generales. Subcapítulo 2. Centro de salud. Artículo 17. De acuerdo a la oferta de servicios, los centros de salud pueden ser de dos tipos. Tipo primero.
Centro de salud sin unidad de internamiento y con unidad de ayuda al diagnóstico. Tipo segundo. Centro de salud con unidad de internamiento y con unidad de centro obstétrico y quirúrgico, con énfasis en la atención madre-niño. Artículo 18. Los componentes asistenciales y administrativos que conforman el centro de salud son: A. Unidad de administración. B. Unidad de consulta externa. C. Unidad de ayuda al diagnóstico y tratamiento. D. Unidad de internamiento. E. Unidad de centro obstétrico y o quirúrgico. F. Unidad de servicios generales. G. Unidad de vivienda. Subcapítulo 3. Puestos de salud. Artículo 19. El puesto de salud estará conformado básicamente por las siguientes unidades. A. Unidad de atención, compuesta de sala de uso múltiple, consultorio, tópico, ambiente de reposo para 2 camas, botadero, servicios higiénicos, 02, admisión, archivo, botiquín, depósito, despensa y almacén. B. Unidad de vivienda. Artículo 20. La altura libre de los ambientes de un puesto de salud deberá ser como mínimo de 2,60 mts. Subcapítulo 4. Centros hemoradores. Artículo 21. La edificación de un centro hemorador deberá considerar lo siguiente. A. Ninguna área de trabajo cerrada debe quedar expuesta directamente al sol. B. Los donantes y la sangre deben seguir recorridos distintos y tener accesos independientes. Artículo 22. Los pisos y paredes deberán estar terminados con materiales impermeables y de fácil limpieza. Artículo 23. Los ambientes de un centro hemorador son los siguientes. A. Reconocimiento de donantes y extracción de sangre para 200 donaciones diarias. Hall de ingreso, sala de espera, recepción de donantes, laboratorio de donantes, consultorio, reconocimiento médico, extracción de sangre, sala de reposo, plasmaféresis, sala aséptica, cafetería de donantes, vestuarios, almacén, guarda, equipo móvil y servicios higiénicos. B. Análisis de sangre. C. Producción de componentes sanguíneos. D. Control de calidad. D. Almacenamiento y distribución de componentes. F. Limpieza. G. Servicios generales. Capítulo 3. Condiciones especiales para personas con discapacidad. Artículo 24. Dadas las condiciones especiales de las edificaciones de salud, se aplicarán normas para discapacitados adicionales a las mencionadas en la norma A120. Condiciones para personas con discapacidad. Estas condiciones son: A. En la unidad de hospitalización se contará con señalización braille. B. El color de las puertas deberá ser contrastante con los muros contiguos. C. Las puertas tendrán cerraduras con manijas tipo palanca. D. Se contará con señalización normativa y en relieve. E. Para indicar la proximidad a las rampas y otros cambios de nivel, el piso tendrá una textura diferente con respecto al predominante, en una distancia no menor de 1,20 m, el mismo que será del ancho de la rampa o escalera. F. Se contará con señalización que indique el acceso a perros guía. Artículos 25. Las rampas deberán tener las siguientes características. A. Ancho mínimo de 1,20 mts. B. Bordes laterales de 0,05 m de altura. C. Deberán existir 2 pasamanos a diferente altura. El primer pasamano se colocará a 90 centímetros. Y el segundo pasamanos a 75 centímetros. Del nivel del piso terminado. D. La longitud no será mayor de 6 metros, y la pendiente máxima de 1,12,8,33%. E. Si la longitud requerida sobrepasara los 6 metros, se considerarán descansos intermedios de 1,50 metros y el área de llegada y arranque será de 1,80 metros mínimo. F. Se debe instalar señalización que prohíba la obstrucción de la rampa con cualquier elemento. G. A la entrada de la rampa se colocará el símbolo internacional de acceso a discapacitados. H. Los pasamanos estarán separados de la pared a una distancia 0,05 metros. I. Los pasamanos deberán prolongarse 0,60 cms. En el arranque y en la llegada. J. Los pasamanos serán confeccionados con tubos de 1,5 de diámetro. K. El acabado del pasamano deberá tener un color contrastante con respecto al elemento delimitante vertical. L. El piso deberá ser firme, uniforme y antideslizante. Artículo 26. Las escaleras deben tener las siguientes características. A. La zona de aproximación a la escalera será de 1,20 metros de ancho, con textura diferente al piso predominante. B. Los pasamanos serán colocados en ambos lados a 75 centímetros. Y 90 centímetros. Del nivel de piso y prolongados en el arranque y llegada. Artículo 27. Los pasadizos deberán contar con las siguientes características. A. Contarán con un sistema de alarma de emergencia que será a base de señales audibles y visibles con sonido intermitente y lámpara de destellos.
B. Las circulaciones horizontales contarán con señalización conductiva. C. Los botones contarán con números arábigos en relieve y caracteres en lenguaje braille. D. Los mecanismos automáticos de cierre de puertas deberán tener 15 segundos de apertura como mínimo para el paso de una persona con discapacidad. Artículo 28. Los ascensores deberán tener las siguientes características. A. Ubicación cercana al ingreso principal. B. La puerta deberá abrir un ancho mínimo de 1 ms. C. La parte superior de los controles de llamada deben ser colocados a 1,20 ms del nivel del piso. D. Los tableros de control de niveles, 0,2, deben estar colocados en ambos lados de la puerta. E. Las barandas interiores estarán colocadas a 75 y 90 centímetros de altura en 3 lados. F. Deberán contar con señalización del número del piso en relieve y lenguaje braille a 1,20 ms de altura. G. Deberá existir señalización del número de piso en relieve colocado en el canto de la puerta a una altura de 1,40 ms del nivel del piso. H. Se dispondrá de señales audibles y visibles de aviso anticipado de llegada. Artículo 29. Las áreas de atención al público contarán con un mueble de control con una altura de 90 centímetros. El área de atención tendrá un ancho de 1,50 metros como mínimo para permitir el acceso de silla de ruedas. Artículo 30. En las unidades donde existan teléfonos públicos, se asignará un teléfono para personas con discapacidad con las siguientes características. A. La altura de colocación del aparato a 1,20 metros en su parte superior. B. El área de uso será de 1,20 x 1,20 metros para permitir el acceso de silla de ruedas. C. Cuando el área de uso no esté integrado al hall de ingreso, la circulación de acceso será de 1,50 metros. Artículo 31. Se destinará un área para personas con discapacidad en sillas de ruedas por cada 16 lugares de espera con las siguientes características. A. Área de 1,20 x 1,20 metros. B. Área de circulación de 1,50 metros como mínimo. C. Señalización de área reservada. D. En salas de espera de consulta externa se dispondrá de un asiento por cada 2 consultorios. E. Se reservará un asiento para personas con discapacidad con muletas y bastones por cada 16 lugares de espera. F. Deberá existir como mínimo un gancho para colgar muletas y bastones a una altura de 1,60 metros del nivel de piso terminado. Artículo 32. Se deberá contar con un vestidor para pacientes con discapacidad en las unidades de diagnóstico y tratamiento con las siguientes características. A. Las dimensiones mínimas serán de 1,80 x 1,80 metros. B. Las puertas serán de 1 metro de ancho como mínimo, una de las cuales deberá abatir hacia afuera. C. Contarán con barras de apoyo combinadas horizontales y verticales, adyacentes a la banca, colocada a 1,50 metros de altura en su parte superior. Artículo 33. En las edificaciones de salud, los servicios higiénicos deberán tener las siguientes características. A. Pisos antideslizantes. B. Muros de ladrillo en cubículos para personas con discapacidad. C. Las circulaciones internas deberán tener 1,50 metros de ancho. D. Las puertas de los cubículos deberán abrir hacia afuera. E. Deberán existir barras de apoyo de tubos de 1,5 de diámetro. Artículo 34. En áreas de hospitalización, el espacio entre cama y cama tendrá un mínimo de 1 metro de ancho. Artículo 35. En auditorios y salas de usos múltiples se destinará como mínimo un área para personas con discapacidad en sillas de ruedas por cada 100 personas o fracción a partir de 60 asientos, con las siguientes características. A. El área será de 1 metro por 1,20 metros. B. Contarán con señalización con el símbolo internacional de acceso a discapacitados pintado en el piso. C. Su ubicación estará cercana a una salida de emergencia a nivel del acceso. D. Se reservará un asiento para personas con discapacidad con muletas o bastones cerca al acceso, el mismo que estará indicado con una simbología de área reservada. E. Se destinará 2 asientos para personas con discapacidad con muletas por cada 25 personas. F. Se debe destinar en la primera fila un espacio para personas con alteración visual. Artículo 36. Los baños para pacientes tendrán las siguientes características. A. Duchas, las dimensiones serán de 1,10 metros de ancho por 1,10 metros de largo. Contarán con barras de apoyo esquineros de 1,5 de diámetro y 90 centímetros.
De largo a cada lado de las esquinas colocadas horizontalmente en la esquina más cercana a la ducha acero, 80 mts 1, 20 mts 1, 50 mts. Sobre el nivel del piso. Tendrán botones de llamada conectados a la estación de enfermeras colocados a 0, 60 mts. Sobre el nivel del piso. Tendrán bancas de transferencia de paciente. B. Inodoros, el área donde se ubica el inodoro tendrá 1, 10 metros de ancho. Tendrán botones de llamada conectados a la estación de enfermeras colocadas a 60 cms. Sobre el nivel del piso. Artículo 37. Los comedores deberán contar con un espacio preferente de 2, 20 metros por 1 metros para personas con discapacidad, cercano al acceso por cada 20 asientos. Artículo 38. Se reservará áreas exclusivas de estacionamiento para los vehículos que transportan o son conducidos por personas con discapacidad, con las siguientes características. A. Un estacionamiento por cada 25, mínimo 1, ubicados lo más cercano posible a la entrada principal. B. La medida del espacio de estacionamiento será de 5 mts. De largo por 3, 80 mts. De ancho. C. La señalización estará pintada en el piso con el símbolo internacional de acceso a discapacitados de 1, 60 mts en medio del cajón. D. El letrero con el mismo símbolo de 0, 40 x 0, 60 estará colocado a 2 m de altura.